Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar en el nombre del Señor con el estudio que hemos llevado del primer capítulo de la Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Y vamos a continuar con esta sección que hemos llevado en las últimas semanas a partir del versículo 13 hasta el versículo 21 y lo voy a leer en el nombre del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que hace sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y hemos estado tocando un aspecto muy importante de este pasaje que llama a nuestra atención, que es precisamente la santidad cristiana. Y esto tristemente es un tema muy difícil de entender los límites, entender las características, porque en la inmensa mayoría de los casos, cuando vemos este pasaje y pasajes similares, terminamos en algo de lo que hemos rehuido y que hemos mencionado en semanas pasadas, que es el legalismo. Es decir, el poner una nueva imposición moral, legal, religiosa en la vida de las personas. Y pues aunque sea la versión cristiana, tenga el tipo de características o de imposiciones que tenga, esta situación particular termina siendo al final de cuentas volver a la ley. Tienes que hacer esto, no debes de hacer esto, debes vivir así, no debes vivir así porque el Señor castiga. Y pues bueno, esto es legalismo de alguna manera, pero también hay que entenderlo para no llegar al otro extremo, que sería, podríamos decirle, el libertinaje. Y esa es una situación que pues bueno, sucede muchas veces dependiendo de cómo interpretemos y cómo leamos la epístola de San Pedro en este caso. Y el versículo 17 entonces dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y hay que hacer unos comentarios importantes a propósito. Noten ustedes cómo San Pedro asume que invocamos a Dios como nuestro Padre. Y esto es importante. Por cierto, para interpretación bíblica, específicamente en la versión Reina Valera, 1960, esos y si invocáis, y si decís, y si hacéis, etcétera, etcétera, no son condicionales como los nuestros. No dicen si es que acaso o no es que si dices hacerlo, no. Esos y si invocáis en este caso, por ejemplo, es una afirmación que en términos modernos, quizás en un español nuestro, podríamos decir, y puesto que invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, fíjense bien cómo le cambia y le da el significado que el apóstol San Pedro quiso darle. Y esto viene en muchas partes y en muchos momentos, precisamente porque los apóstoles hablaban en la forma en la que se hablaba en su tiempo. Entonces a eso nos referimos. Y puesto que esto es así, sigue el pensamiento. Muy importante que entendamos estos aspectos
de cómo los apóstoles escribían. Y entonces, con esto en mente, fíjense cómo San Pedro afirma y San Pedro asume que nosotros como elegidos expatriados en la diáspora, que nosotros cristianos que vivimos en situaciones difíciles, que vivimos apartados, que a veces vivimos en persecución de diferentes tipos, nosotros invocamos a Dios como nuestro Padre, es decir, que nos reconocemos como sus hijos. Y esto es muy importante para dimensionar y para, digamos, visualizar correctamente el contexto del pasaje. Y dice el apóstol San Pedro, y puesto que ustedes invocan a Dios como Padre, en la manera en la que ustedes lo invocan, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es la idea del versículo 17. Y puesto que ustedes invocan a Dios por Padre, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense bien, esto es muy importante, muy, muy, muy importante, porque esta es parte de la naturaleza del Hijo, esta es parte de la naturaleza del cristiano. El cristiano invoca a Dios como su Padre. Y por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un Padre al cual invocar. Y fíjense, esto es una cosa bastante interesante que trastoca la experiencia de nosotros como individuos, no nada más como cristianos, sino como individuos. La percepción que nosotros tenemos de Dios, de muchas maneras y tristemente, está influenciada por la relación que hemos tenido con nuestros papás humanos. Y esto es una cosa triste, porque en la mayoría de los casos el Evangelio en este aspecto de la paternidad de nuestro Dios tiene que primero curar situaciones del corazón para que el cristiano pueda sentirse hijo de Dios y que le guste ser hijo de Dios. No sé si se han puesto a pensar en eso. Porque si para mí ser hijo y tener un padre no es bonito y trae recuerdos, traumas, situaciones difíciles, ¿quién quiere ser hijo de Dios? ¿Se fijan? Y tristemente esa es la condición familiar en la que muchas personas viven. Y la relación que llevan con el papá, la mamá también de alguna manera, pero particularmente el papá, afecta la relación que tienen con Dios. Y fíjense cómo la dimensión hasta donde llega nuestra necesidad humana, fíjense bien, cómo los papás como humanos cometen muchos errores, como los papás como humanos no saben amar de la mejor forma, y como los hijos no saben ser amados, nunca han sentido el amor verdadero de un padre porque sus papás humanos, aunque quieran, no pueden, porque se dan este tipo de situaciones, surgen en la vida cristiana, en la relación espiritual del cristiano con Dios, surgen cosas que surgieron en casa. ¿Por qué creen que el ganarnos el favor de Dios portándonos bien es tan común en las doctrinas cristianas que abordan estos temas de la ley, de las obras y todo eso? Porque así es la relación con los papás. Como la mayoría de las personas crecieron con la idea de que deben ganarse el cariño de los papás, o que si hago esto mi papá está contento, eso lo extrapolan o incluso simplemente lo transportan a la relación con Dios. ¿Y qué es lo que quieren? Ganarse el favor de Dios, mantener una relación con Dios de la misma forma en la que lo hacen con los papás. Y si ustedes se fijan, ni funciona así, ni Dios es un padre como los papás humanos.
Y este es un aspecto importante de la relación que tenemos con Dios. Y fíjense todo lo que trastoca el que San Pedro diga, y puesto que invocan como Padre, porque ¿qué concepto de papá tengo? Y lo más triste, y estos son estudios psicológicos que se han llevado dentro de la iglesia, mientras más interés tiene la persona en cumplir la ley, mientras más temor tiene el individuo en no violar la ley, en hacer todo correctamente, es porque hubo problemas en casa con la figura paterna. Y dirán que no, a lo mejor no se externa muy naturalmente, pero le tienen miedo a Dios. ¿Se fijan? De tal manera que el llevar una vida santa como a la que nos llama San Pedro, el llevar una vida cristiana activa, en lugar de ser un disfrute 100% como debería ser, es una carga, digamos, aumentada por el temor. Y le tienen miedo a Dios. A lo mejor obviamente no es un terror de que Dios me va a destruir, pero sí hay una mínima parte dentro del corazón de la persona que le tiene temor a Dios y por tanto quiere agradarlo portándose bien. Por problemas que hubo en casa con el papá. Y fíjense bien, ahora voy a hablar del otro lado. No necesariamente porque el papá haya sido de tal o de cual forma, sino por el mismo corazón a veces rebelde, a veces altivo, de los hijos con los papás. O sea, no nada más la culpa es del papá. De tal manera que, como dice el dicho mexicano, el león cree que todos son de su condición. Y si yo me merecía el favor de mi papá, digamos, su protección o lo que él me diera, por lo que yo hacía, con Dios, Dios debe bendecir mi obediencia. ¿Se fijan que son las dos caras de la misma moneda? O quiero cumplir la ley porque hay un mínimo miedo a Dios, o quiero cumplir la ley para que Dios esté en deuda conmigo. Y fíjense cómo a fuerzas de alguna forma muy chiquito, muy grande o muy literalmente, en una de estas dos categorías cae la relación de los cristianos con sus papás humanos y consiguientemente cae la misma situación con el papá divino y los hijos espirituales. ¿Se fijan? Una de dos, o muy dentro, chiquito dentro de nosotros le tenemos miedo a Dios y por tanto queremos obedecerlo y vivir en santidad, o tenemos un corazón por allí en un pedacito medio rebelde, medio altivo, que cumple la ley de Dios para que Dios esté en deuda con él. Allí nosotros podemos hacer ejercicio de conciencia y ver en cuál de las dos caemos. Si no es que en las dos, que sería lo peor, ¿no? Y fíjense cómo podemos esto transportarlo ya un poquito más general a la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Fíjense bien, muchas veces los cristianos, por ejemplo, los de corazón altivo, les encanta la parte de ser hijo de Dios. Me fascina ese aspecto de ser hijo de Dios. Y soy hijo, y soy heredero, y todo lo que quieran. Pero se me olvida que Dios es un Dios terrible, santo y justo. Y de hecho, hace 8 días leíamos en San Juan 8:39, cuando el Señor Jesús les dice, es que ustedes no son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, de entrada me recibirían a mí y creerían en lo que yo digo. Pero como ustedes no son hijos de Dios, ustedes hacen lo que su padre espiritual hace. ¿Y quién era su padre en este caso? El Señor Jesús les está diciendo, vuestro padre el diablo.
¿Y por qué les dice vuestro padre el diablo? Porque el Señor Jesús está hablando con los judíos, que históricamente tienen este problema, que les encantó ser hijos de Dios, que les fascinó las promesas y los derechos de ser hijos de Dios, y se les olvidó que su Padre es un Dios justo, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Porque les gustó la otra parte, la de que hago misericordia a millares. Porque les gustaron las casas llenas de todo bien que no llenaron, las cisternas cavadas que ellos no cavaron, eso sí les gustó. Pero el pedacito de cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, eso no les pareció. Y así como lo hicieron los judíos históricamente y nacionalmente, los cristianos lo hacen igual. Y a mí me gusta el hecho de que Dios es mi Padre, que Dios me bendiga, que Dios me haga, y no la otra parte. Y de alguna manera, fíjense cómo este corazón que estoy describiendo en este momento es el corazón que se siente digno para que Dios tenga deuda conmigo. ¿Se fijan? Y se nos olvida que nuestro Dios es un Dios justo, a quien no nada más lo amamos, sino también le tememos. Y no es temor de miedo, es temor de reverencia. Y se los voy a aplicar ahora en el contexto cristiano general. ¿De qué tratan el 98% de los sermones que ustedes busquen en YouTube? ¿De la justicia de Dios o de la bondad de Dios? Sí, ¿no? Y no estoy diciendo que Dios no es bueno. El Salmo lo dice bien bonito, ¿no? Alabad al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero no nada más David escribió el Salmo 100, el Salmo 136. David también escribió el Salmo 51, el Salmo 32, el 35. Y es que a todo mundo le gusta el Dios buena onda. Por eso Jesús es de hecho mucho más popular. Porque Jesús es el Hijo buena onda, es el Dios que tranquiliza al papá enojado. Y si ustedes se fijan, volvemos a lo mismo de reflejar la relación con los papás humanos. Porque muchas veces los papás, con razón o sin razón, voluntaria o involuntariamente, fueron la referencia de fuerza y autoridad que en muchos momentos no nos gustó. Y como ya estamos acostumbrados a eso que no nos gusta, que es la ley, no quiero ir a la iglesia para que me digan lo mismo que mis papás me han estado dice y dice en la casa. Quiero un Dios que me trate bonito porque mi papá no me ha tratado bien. Y claro, por supuesto, el Señor hace lo que nuestros papás no pueden. Y el Señor hace lo que nuestras fuerzas no pueden. Pero el Señor tampoco es nuestro contentillo. Y el Señor, tristemente, Jesús le dijo a los fariseos y a los israelitas de San Juan 8, a los judíos, perdón, les dijo, es que tú nada más quieres la parte bonita. Y el Señor Jesús les dijo, tú nada más quieres al Dios que te bendice. Y entonces cuando llegamos a versículos como este, que nos habla de obediencia, de castigo, o le tenemos miedo y resurge un temor interno, o lo agarramos de excusa para que nos deba a Él. Señor, me porté bien, ¿dónde están tus bendiciones? O pórtate bien para que el Señor te bendiga. Curiosamente, hermanos, en este 98%, que es una estimación mía, de sermones que hablo de la bondad de Dios y que de las bendiciones de Dios y todo eso, chéquense cómo el segundo elemento detrás de las bendiciones, de la abundancia que da Dios, está el portarse bien. Y de hecho les recomendaría que hagan eso. Busquen cualquier predicación católica, ortodoxa,
bautista, metodista, lo que ustedes quieran, no denominacional, lo que ustedes quieran, siempre que hablan de la prosperidad, de las bendiciones, de las finanzas, siempre está detrás la obediencia. ¿Por qué, hermanos? Porque las bendiciones de Dios, porque la bondad de Dios, sin que lo piensen, es un premio que te debes de ganar. Qué curioso, ¿no? Estamos hablando de un Dios bueno, que bendice, que abre los cielos y derrama riquezas, pero te lo debes de ganar. Y no sé si eso le suene medio familiar, pero la bendición de Dios para la gente en el purgatorio, ¿cómo se conseguía? Con dinero. Y hablando ahorita en tiempos de la reforma, vean cómo las cosas no han cambiado mucho. Ya no cobran, porque pues imagínense, ¿quién andaría yendo a una iglesia donde cobren? Y eso, pues hay veces que sí cobran, pero bueno. A final de cuentas, todo regresa, todo resume al tipo de relación que tenemos con nuestros papás. A muchos pastores que conozco no les gusta la idea de Santa Claus. No les gusta la idea de los Reyes Magos. ¿Por qué creen que no les gusten? Porque el fundamento detrás de los Reyes Magos y del Niño Dios y de la brujita sabe dónde y de San Nicolás es pórtate bien y en Navidad vas a tener regalos o el 6 de enero vas a tener regalos por ser niño bueno. Y vaya, en términos prácticos yo lo entiendo, ¿verdad? Porque qué papá no le sirve eso, ¿no? Tiempos muy bonitos con los hijos, me imagino, en enero, ¿no? En diciembre, específicamente, ¿no? Los niños portándose súper mega bien. Pero ¿por qué se está portando bien el niño tristemente? Por el juguete, no porque haya cambiado su corazón. ¿Se fijan? Ese es el problema de la ley. Y por eso al Señor no le parece que seamos legalistas. Porque si yo te vendo la idea de Dios como bendición, como dador de todo placer y gozo, pero te cobro antes, a final de cuentas tu corazón va a adorar a Dios, tú vas a estar inclinado cantando, pero no porque el corazón haya cantado, sino o porque tienes miedo o porque quieres merecerte algo diferente. Y así no es la ley de Dios. Para eso no es la ley de Dios, ni así funcionan las bendiciones de Dios. Y se los voy a poner así en términos simples. La ley de Dios se obedece porque la debes obedecer y se acabó. Y si no la obedeces, estás mal por no obedecerla. Y si lo obedeces, no estás bien porque eso es lo que debes de hacer. Fíjate, la ley debes cumplirla porque el Señor lo dijo. Y ahorita dentro de 8 días explicaré un poco más al respecto. Y si no cumples el estándar, estás mal por no cumplir la voluntad de Dios. Y si lo cumples, ¿de qué te sientes orgulloso si eso es lo que debes de hacer? Así que no sacamos nada de la ley. ¿Se fijan? Ya humanamente hablando, no vas a sacar nada de la ley de Dios, porque la ley es simplemente para que vivas como debes vivir. Así que no hay que conectarle bendiciones. A la ley no hay que conectarle bendiciones. Y si el Señor da, si el Señor bendice, si el Señor da gozo, si el Señor da prosperidad, no es porque lo hayas hecho bien, no es porque seas un buen hijo de Dios, sino porque Él es misericordioso. Y un pasaje que vamos a analizar dentro de 8 días muy importante es Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A qué me refiero con este pasaje, incluyéndolo en el tema que estamos viendo ahorita? La paga del pecado es muerte y se acabó.
La siguiente parte, más la dádiva de Dios es vida eterna, no es un pero. ¿Se fijan? No es un excepto. Si el cristiano, el no cristiano, si el evangélico o el judío o el musulmán pecan, la ley dice, la paga del pecado es muerte. Y eso se cumple, lo querramos o no. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Y la dádiva de Dios es vida eterna, ¿para cuándo aplica? Para cuando el Señor quiere, que es en todo momento. Por eso el Señor dice que hace llover sobre justos e injustos, porque si no, nunca llovería. Por eso el Señor, por eso el Salmo dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque si su misericordia no fuera para siempre, a nadie estaría bendiciendo y nadie ganaría el favor de Dios. Fíjense cómo la ley está acá, el Evangelio está acá, están juntitos, ambos son bendición de Dios, pero una cosa para uno y otra cosa para el otro. De tal manera, hermanos, que si el Señor me bendice, si el Señor me ayuda, si el Señor me prospera, si algo, lo que sea bueno pasa en mi vida, no tiene nada que ver con la ley de Dios, sino con que Dios es misericordioso y bueno. Y si lo tenemos así en perspectiva, qué bonito es la relación humana con Dios, ¿no? Que el Señor me da, que el Señor me bendice, esté enojado o no conmigo, por así decirlo. Nuestro Dios no es un papá humano. ¿A cuántos de nosotros los papás estando enojados dicen, no, pues ya no te llevo o ya no te doy? Ese es un papá humano que se deja llevar por el corazón, que está igual de perdido que el del niño. Y nuestro Dios, fíjense, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, el Señor estaba tan furioso con Israel a lo largo de la historia y aún así siguió guardándolos y siguió bendiciéndolos y siguió manteniendo un remanente para que la iglesia permaneciera hasta hoy en día. Imagínense si el Señor si todos hubiera tratado de cómo te lo ganas o qué favor te debes merecer. Pues imagínense, con Adán hubiera destruido el Señor a Adán. ¿Y cuántos millones de Adanes hubieran vivido hasta que funcionara alguno, chicle y pega? Pues no. Qué importante entonces es tener esta relación con Dios como nuestro Padre, un Dios que es bueno, un Dios que bendice porque simplemente es bueno y quiere hacerlo. No porque me lo gane, no porque me lo merezca, no porque luche para ello, no porque guardando los mandamientos ese va a ser mi premio. No, el Señor, su favor, su bendición para mi vida es porque Él quiere, porque es su voluntad. Y eso es lo que yo debo guardar y eso es lo que yo debo cumplir. Punto. Una cosa acá, una cosa acá. Y qué bonito es tener un Dios como Padre, a quien podemos invocar en todo momento, ¿no? Cumplir su voluntad, porque es lo que tenemos que hacer, y explicaré un poco dentro de 8 días, pero sabiendo que de Él recibimos, ganemos, merezcámoslo o no. Y gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, de que tú eres bueno en situaciones en donde lo merecemos, en situaciones donde no lo merecemos, en situaciones donde lo ganamos, donde no lo ganamos. Señor, te damos gracias porque tu favor, porque tu bendición, porque tu misericordia para nosotros proviene de ti y no de nuestro mérito, no de lo que nosotros merezcamos. Y te damos gracias, Padre, porque podemos llamarte así, porque podemos conocerte e invocarte como Padre, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a conocerte como tal, a conocer tu amor, Señor, a conocer tu paternidad para con nosotros, pero también, Señor, a recordar y a mantener siempre tu santidad y tu justicia como parte de tu persona, Señor. Ayúdanos a vivir en la rectitud de tu ley,
y ayúdanos también a vivir en la libertad de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en esta promesa y en este don que tú nos das todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.